How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Hola, bienvenidos al podcast de Desaprende un Segundo. Soy Judith Álamo, maestra, orientadora y apasionada de la educación. Quiero acompañarte en cada capítulo con ideas para que desaprendamos juntos. Hablaremos con expertos y personas inspiradoras sobre innovación educativa, familia, tecnología, convivencia, diversidad, formación y muchas más cosas para mejorar este ámbito esencial que es educar. ¿Me acompañas? Bienvenidos a todos al podcast de Desaprende un Segundo. Hoy estoy con César Pollatos. Hola, César. Hola, ¿qué tal, Judith? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Pues aquí, de lunes de acción. Bueno, eso está bien. Mira, César, vas a ser el primer entrevistado de este podcast, así que con todo, lo bueno y lo malo, lo que salga, allá vamos, que sí, ¿verdad? Toma, Genoma, aquí a tope a darlo todo por Sí, este que sí, podcast. de lunes de acción, como dices. Bueno, César, quisiera empezar preguntándote un poquito para que la gente que nos vaya a escuchar, los profes que te vayan a escuchar, sepan quién eres, ¿vale? De dónde vienes y por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Pues es porque te he llamado, pero un poco, que sepan un poco tu background y a qué te dedicas actualmente, ¿vale? Bien, pues siempre que me presento como lo que soy, un profe. Este es mi curso número 18, creo, o el 18 o el 19, porque ya pierdo la cuenta. Y he estado 15 años en secundaria, ahora llevo 3 en la uni, lo compatibilizo con asesoría pedagógica. Vale. Y estoy aquí pues porque tú tienes mucho flow y si tú me dices ven, pues lo dejo todo. Di que sí. Vale, César. Y me encantaría remontarnos a ese primer momento que lo contabas en una charla con Chema Lázaro, al que me encantaría entrevistar y ya desde aquí le lanzo la invitación libremente. Con Chema comentabas que tus inicios en el mundo educativo fueron entre una transición en tu trabajo de IBM y después fuiste como docente de apoyo a un colegio y a partir de ahí como que intuitivamente fuiste aplicando la metodología de proyectos y cooperativo sin saber que era cooperativo, proyectos sin saber que era proyectos, ¿no? La metodología que habías visto en IBM lo fuiste aplicando con los chicos ¿y qué pasó? Pues sí, eso es muy curioso. Primero estaba trabajando en IBM y me pillé las vacaciones. Tú fíjate que en el sector de informática no tienes muchas vacaciones, pero me cogí las vacaciones para hacer las prácticas del CAP en aquel momento porque yo decía que esto de la tecnología, no me iba a dedicar a la tecnología toda la vida. Luego, circunstancias de la vida, he combinado esos dos sectores, tecnología y docencia. Y bueno, y allí tuve la suerte a mí me enseñaron en IBM, nos enseñaron a programar en pseudocódigo, que era que te podías adaptar a cualquier lenguaje de programación. Uh-huh. Y trabajábamos por proyectos. Y era un método, el método de proyectos de IBM, que tenía pues unas fases. Y bueno, pues entonces uno siempre cuando llega al aula explica o dinamiza o gestiona sus sesiones lectivas de la manera con su background, ¿no? Y mi background, yo combinaba ahí esas clases tradicionales de background anterior que yo tenía de mi época de alumno con alguna cosa así más disruptiva que montábamos alguna web en formato unidades didácticas digitales, eran en aquel entonces, uh-huh. Y las hacíamos con Flash, que ya ni existe eso. ¿De qué año estamos hablando, César? Interactivo, pues de 2002, 2003. Uh-huh. Y bueno, lo hacía como una medida de atención a la diversidad. Tenía alumnado que terminaba muy pronto
las tareas que tenían, y entonces como una medida de ampliación podían hacer este tipo de proyectos y lo dinamizábamos así a modo de aprendizaje basado en proyectos, que tenían que investigar cómo programar una web de matemáticas. Yo era profe de mates en ese curso, en cuarto de la ESO. Y bueno, pues allí estaban, yo lo que me daba cuenta es que se enchufaban y nos quedábamos en el recreo. Estos eran de secundaria, o sea, salían a las 3 y nos quedábamos por las tardes trabajando, y digo, bueno, pues ¿Los tenías algo ahí? algo tiene que tener esto, que están aquí a tope diseñando webs interactivas de matemáticas. Y bueno, yo no tenía ningún conocimiento pedagógico por aquel entonces, más allá del CAP que era un fin de semana que te reunían allí en Aula Magna en la Complutense además yo lo hice por física y química, veías ahí un tío haciendo experimentos, pero no sabías ni lo que estaba haciendo porque tú estabas en la fila 54. Y bueno, luego leyendo mucho, formándome, pues he ido colocando las distintas cosas que hacía. Mira, pues aquí estábamos haciendo una fase de investigación e indagación, aquí estamos haciendo cooperativo, fíjate, aquí estamos haciendo evaluación formativa, el feedback. Y vale, pero fui colocando todo. Perdona, a mí me resulta curioso que al final la pedagogía y la didáctica vino después, pero tú intuitivamente ya lo aplicabas, y después, que eso le pasa a muchos profes, ¿no? Cuando van a formaciones o van a talleres, dices, pero si esto yo ya lo hago, y le ponen el nombre, la etiqueta, les da seguridad, les da ese armazón pedagógico para saber de lo que están hablando, para compartir, para tener un lenguaje compartido con otros compañeros, ¿no? Y está guay esa llegué antes porque lo hice y lo puse en práctica, y después vino la didáctica y la pedagogía, que en realidad da igual. Lo importante es hacerlo, y aunque hayas estado con ese background tuyo de la tradición de cómo te dieron clases a ti y después lo que habías visto en el mundo laboral, pues mira, diste con la clave, enganchaste con los alumnos y a partir de ahí pues le fuiste poniendo nombres a todas esas huecos que tenías sobre la didáctica, sobre la pedagogía, ¿no, César? Un poquito así fue tu experiencia. Sí, fue un poquito así. Hombre, yo creo que yo empecé así, pero yo entiendo que siempre partir del conocimiento vas a hacer una práctica mejor, sin duda. O sea, si tienes una buena base pedagógica, vas a poder aplicarlo mucho mejor. Y yo cometía muchos errores en aquel entonces, en esos primeros años. No sabía ni que los cometía, pero luego te das cuenta. Pero sí que por intuición sí que te das cuenta de lo de dónde conseguías mejores resultados, cómo conectabas mejor con tu alumnado, cómo despertar esa motivación intrínseca de cada uno de ellos. Yo qué sé, ya ibas viendo según qué cosas. Y además yo trabajaba en un centro con un alto porcentaje de diversidad, ¿no? Teníamos pues en torno al 60-70% de inmigración, ¿no? Entonces, pues siempre tenías que buscarte las vías para sacarlo mejor, y lo hacías un poquito por experimentación, que bueno, que eso nunca he tenido miedo siendo químico, pues la experimentación, ensayo, error, pero sí que es verdad que si partes de un conocimiento y de una buena base pedagógica, que yo creo que, bueno, ya no es que lo crea yo, es que lo cree todo el mundo, porque quitaron ese modelo de CAP y lo pasaron a un posgrado, ¿no? Claro. Porque se necesitaba mucha más base. Algo más largo, algo más fundamentado y algo más que te dé esas herramientas para que tú, cuando te vayas a enfrentar al aula, como profe de secundaria en este caso, pues tengas ¿no? esas herramientas para llevarlas a cabo. Y después vino, con todas esas experiencias, vinieron un mogollón de premios de innovación con Telefónica, ¿verdad? Sí. Y a partir de ahí todas las colaboraciones con Aula Blog, pues toda la investigación. Tú hablas en muchos de tus cursos de lo que fue para ti conocer a Charo Fernández, que también le lanzo la caña en este podcast, ¿no? Conocer a Charo, que ver todas esas personas referentes en nuestro país, en este caso, que te abrieron un mundo, te ayudaron a ponerle nombre a esa biblioteca pedagógica, las personas que han probado durante muchos años toda esa parte de innovación y hasta el día de hoy, que te has reinventado a la asesoría, a la formación y, como te lo estoy viendo ahí, hasta crear Profes TV. Cuéntame un poquito, si quieres, de este camino también, hasta llegar a la formación, a Profes TV y a llegar a ser ese profesor de universidad de TIC en el grado de magisterio también, ¿no? Te has dado la vuelta a la tortilla y has ido a
a formar ese armazón pedagógico que hablábamos al principio a los futuros maestros y maestras. Me gustaría estas dos cosas, que me contaras cómo siguió tu camino con los premios y toda esta parte de apertura a la innovación pedagógica y todo este proceso tuyo de formador también, ¿vale? Bueno, pues como todo en la vida, bueno, yo es que no soy nada de planificar, entonces es un let it flow y al dejar que fluyera, pues he llegado donde estoy y espero seguir descubriendo el camino, ¿no? Entonces, ahí tú piensas que, claro, tú llegas a bla, bla, yo estaba haciendo una baja por maternidad, ni siquiera tenía un contrato indefinido ni nada por el estilo, entonces sí, eres el último mono que ha llegado a un colegio, o sea y que está haciendo cosas con unos ordenadores que acaban de traer de red.es, que nadie sabe ni para qué pueden servir, o sea que bueno, que te ven como algo raro y tú tampoco sabes ni por qué, ni controlas la dinámica, no tienes una visión institucionalizada, ¿no?, de los procesos en un centro educativo. Además, pues eso, imagínate, 22 añitos, 23 añitos allí haciendo el monger con los chavales. Y bueno, al final llegué de casualidad al premio porque una compañera que era la delegada sindical, pues su sindicato, bueno, estaban todos los sindicatos en el portal Educarred y dice, oye, mira, pues en este portal hay un premio a páginas web y como estos estaban haciendo páginas web, pues yo qué sé, pues y lo que venga, ¿no? Entonces lo echamos y ganamos el premio. Ajá. Y bueno, el profesor tenía que hacer pues toda la base y toda la programación de las sesiones, explicar un poquito el método que había seguido y demás, y los alumnos pues entregar el entregable que tenían, que eran las páginas web y demás. Bueno, total, que lo echamos pues por echar, porque yo qué sé, ¿sabes? Como que dice, pues mira... Pues a fluir. A fluir, y nos llamaron en julio, que habíamos ganado, y el premio era irnos a PortAventura, una pasada, y lo pasamos genial con los chicos, pero tú piensas que para el profe esto era un desastre económico para el profesor. Porque te lo metían por IRPF como ingresos, o sea, como si fueran un ingresos extras todo el viaje. O sea, que el premio fue al año siguiente, ¿no? Para ti. Claro, para mí era el premio al año siguiente. Eso sí, para los niños era... Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21+. Terms and conditions apply. Una experiencia única para ti también, pero tú piensas que estabas pagando dinero por ir a cuidar niños. Madre mía, ya. Pero una experiencia súper enriquecedora. Bueno, de hecho, repetimos todos los años, o sea que digo que hay veces que dice la gente, la gente se presenta a los premios por el premio en sí mismo, por el dinero, por tal, y no... Claro, y nosotros también era la oportunidad de que a lo mejor esos niños pudieran ir, porque a lo mejor no tendrían otra oportunidad para ir a esos, por eso luego nos presentamos muchas más veces, ¿no? Y lo bueno del premio, bueno, a mí me dio pues por ejemplo, ya mi opinión contaba algo en el colegio, ya no era... También me dieron más horas, eso que hacía con una clase, porque lo hacía solo con un grupo y de manera casi que nos echábamos las tardes, pasó a ser en horario curricular y lo hacíamos como un proyecto de aula, se me dio más respaldo. Que eso sí que me sirvió el premio, ese reconocimiento, claro, decían, si se lo están reconociendo a nivel nacional, quiere decir que algo bueno están haciendo. Algo bueno están haciendo. Y entonces ahí pues eso, me ampliaron contrato, o sea que el premio me vino por otro lado, que fue ese reconocimiento y ese respaldo por parte del centro educativo. Y también me dio mucho porque fue hacer red, ¿no? Porque claro, uno tiene una microvisión y en cuanto sale un poquito de su burbuja, ¿no?, de su zona de desarrollo próximo, la amplía un poco, conoce otros docentes que están haciendo cosas muy, muy interesantes y en esa conversación se aprende mucho, ¿no? Y también te abre muchos caminos, lecturas, formaciones, eventos... Otros centros referentes, espejos en los que mirarte, claro, ¿no? Herramientas tecnológicas, recursos...
yo qué sé, y ya era como la cabeza me iba a estallar. Claro, estaba en ebullición, ¿no? Y todo lo que aprendí durante esos años, pues además sin ninguna carga familiar, solo dedicado a eso, pues muy interesante, ¿no? Y conocer la red de Aulablog, ya te digo, a Charo, a John Hernández del País Vasco, también a Paco de las Escuelas Ave María en Málaga, bueno, o sea, una red total de gente muy innovadora que estaba haciendo cosas, pues que se estaban haciendo podcasts, estaban haciendo webs, estaban haciendo wikis, estaban haciendo una creación cosas. De contenido y compartir muchísimo con la comunidad, ¿no? Con la comunidad educativa nacional, todo lo que iban introduciendo en su aula, ¿no? Eso es, yo creo que ellos eran motor y agentes de cambio y te lo transmitían y lo único que veía era crecimiento, desarrollo profesional y llegar mejor a mis chicos con otras herramientas, otros recursos para implantar y solo querías seguir formándote y demás. Bueno, y en base a eso, pues de compartir con otros, pues te llamaban para compartir con otros. O sea que me vino lo de la formación de profesorado, me vino enseguida a raíz de yo qué sé, de conocer a otros docentes. Y bueno, pues con Aulablog me costó ir al primer Aulablog, me costó ir al primer Aulablog. No fui hasta 2007, 2008. Oye, César, para el que no lo sepa, ¿qué es Aulablog? Bien, pues Aulablog es una asociación horizontal, sin ánimo de lucro, de profesorado, que, bueno, pues antes de existir las redes sociales, existían los blogs y la forma de interactuar socialmente con otros docentes de distintas localidades y de distintas ubicaciones del país, pues se compartían conocimiento, compartían recursos, compartían herramientas vía blog, o sea, en los comentarios que se hacían en sus posts, leyendo mediante los feeds de RSS que tenían de unos de otros, ¿no? Y en un momento dado ya querían desvirtualizarse. Y surge el primer encuentro de Aulablog en Roa y allí van pues 100 docentes pues que no se conocían de nada, solo virtualmente, ¿no? Eso es, a compartir recursos, ¿no? Y gente muy pionera que bueno, pues eso, que se cogieron la mochila y en esa desvirtualización de otros docentes en julio vacacional a trabajar y compartir recursos durante 3 días y ahí sacaron un primer decálogo que está la declaración de Roa, la podéis buscar en internet. La buscaremos y la pondremos en las notas del podcast también. Claro, y eso luego ya lo tienes para la entrevista con Charo, que vas a tener me vas a tener en versión 2.0, porque tienes a César y luego vas a tener a Checha, ¿no? A Chema y a Charo. Total. Que les hemos lanzado la Muy bien, muy bien. Y bueno, y ahí luego se fueron reuniendo otra vez cada año, y así, este año ha sido en edición virtual. Y súper bien, y es una experiencia. Y ahora sí que funciona está deslocalizada porque ha crecido tanto que, bueno, funciona por nodos y hay reuniones de nodos. Por ejemplo, está el nodo castellano, donde se reúnen los de Castilla y León, está el nodo centro, donde nos reunimos los de Madrid, nos reunimos el tercer jueves de cada mes con el mismo espíritu y la misma filosofía, que es compartir. Y me contabas que te había costado ir al primero. Sí, claro, porque, bueno, claro, yo en verano era julio y a mí me decía, Charo, 20 y yo 30, o sea que yo me voy con mis amigos. Yo me voy con mis amigos, yo julio estoy con mis amigos, estoy viajando, estoy por el mundo dándolo todo. Julio es, porque siempre es el primer fin de semana de julio y claro, pues eso son los festivales, los conciertos, era otra época. Entonces yo, Charo, ¿qué me estás contando? Charo, ya tenemos todo el año para estar haciendo fricadas, formándonos como para tener que estar yendo en medio de julio y tal. Y ya me convenció para el de Santiago y una vez lo probé, pues repetí. ¿Y ese fue en qué año, César? Pues fue en 2008, yo creo que fue el primer Aulablog que fui de encuentro de Aulablog para conocer a los profes de Aulablog. Yo ahí tenía contacto no que sea Aulablog de 2008, sino que tú hayas ido por primera vez en 2008 y en 2018 haces tú el cierre de Aulablog, que está colgado en YouTube, que también lo pondré en notas del podcast. Y ahí haces un cierre que a mí me parece maravilloso porque utilizas la metáfora de Joseph Campbell, ¿verdad? Sí, del viaje del héroe. Y haces esa metáfora y a mí me parece muy chula porque
vas hablando como que, bueno, de Joseph Campbell podríamos hacer un podcast entero sobre las 1000 caras del héroe, el viaje, ¿no? Los villanos, los buenos, ¿no? Los personajes arquetípicos y que si quieres para el podcast 2 hacemos el viaje del héroe y sus aplicaciones en educación. Pero volviendo a este vídeo de YouTube en el cual en Aulablog de 2018 haces el cierre, dices que siempre el héroe, cuando pasa por las 17 fases, llega un punto en el que aprende de los dos mundos y que tiene que utilizar pues todas las fuerzas, todas las habilidades que ha aprendido para llevarlas a los dos mundos y sale reforzado como héroe, ¿no? Y les invitas a los profes a decir, bueno, y ustedes, o vosotros, que habéis pasado este fin de semana juntos aprendiendo y que tienen que volver, bueno, era julio, ¿no? Pero que tienen, bueno, en este caso creo que era febrero, o que era un fin de semana, y que tienen que volver al aula, ¿qué has aprendido, no? Y a mí me gustaría coger esta parte de qué has aprendido, porque muchas veces creo que la formación docente, y ya abro otro bloque, nos quedamos en mogollón de conferencias, de talleres, de webinars ahora a tope, ¿no? Se ha llenado la red en el confinamiento y durante este principio de curso porque no podemos tener encuentros presenciales. Y me gustaría saber cuál es tu opinión de cómo pasar de ese mundo de formación a la transferencia en el aula, ¿no? Si fuéramos héroes y heroínas, pues cómo pasamos de esta parte de formación, de innovación, de todo lo que, de tu camino, ¿no? También como formador y como persona que ha recibido formación, a transferirlo al aula. ¿Cómo se hace eso? Bien. Es una gran pregunta esa, ¿eh? Pues, lo primero, el matiz, claro, no era julio porque era un ED Aulablog. El ED es como un evento así como de muy inspiracional y demás, y por eso era el ED. El otro encuentro se hace en julio. Okay. Y ahora es que tenemos muchos más eventos, el Visual Day, el Scratch Day, el ED Aulablog, no sé qué. Bueno, claro, todo ha crecido como ha crecido la asociación. Y bueno, para la formación yo siempre creo, y así lo he practicado, en la formación para la acción, y así es la forma en la que tú formas, es la forma en la que tú impartes también clase, ¿no? O sea, si por ejemplo solo haces una mera exposición transmisiva y das chapa y pintura incluso en el online, en un webinar, pues el que lo está recibiendo, aunque solo sea por espejo, va a replicar ese modelo, ¿no? Por modelaje va a copiarte las formas en las que tú lo haces. O sea que si yo quiero fomentar una metodología, ¿no? Que todo el mundo lo tiene en su aula, activa y participativa, pues en mi formación tengo que tener una metodología activa y participativa. Entonces empezaremos con un punto de entrada para hacer una evaluación diagnóstico de cómo se encuentran con respecto al contenido que vayamos a impartir, dejaremos espacios reflexivos para compartir con el otro, o sea, y para que el profesor tenga dos roles, ¿no? El sombrero de alumno y luego tenga el sombrero de docente y pueda hacer esa transferencia en el mismo momento ya, ver cómo puede transferir eso a su práctica profesional, a su práctica docente. Y luego yo creo que en la formación y en la capacitación del profesorado no tiene que estar aislado entre una sesión y otra que hagas. Si estamos hablando de un curso de varios días, hay que incluir la experimentación de eso que han aprendido y recogerlo en la sesión siguiente, ¿no? Recogerlo en la sesión siguiente. Por eso nosotros incorporamos en todos los programas, como por ejemplo con Escuelas Católicas el programa de Profes Innovadores, una herramienta de evaluación del curso es el portfolio docente, ¿no? Donde van hablando de todo lo que han aprendido, cómo lo han transferido a su aula, qué dificultades han encontrado, qué les ha servido, qué mejorarían, qué momento destacarían de todo el proceso. Entonces yo creo que hay que incluir, porque si no tiene transferencia, entonces no sé es para decir, qué lo hacemos, ¿no? Que para ti habría como dos claves, ¿no, César? En un primer momento que esa formación fuera vivencial, fuera un pequeño laboratorio de lo que debería ser en el aula después, dependiendo de lo que estemos hablando, que ahora nos metemos, si quieres, en metodologías y hablar un poco también de intentar poner orden en esta leonera de metodologías y tecnología y tal. Que dependiendo del curso que estemos asistiendo, la formación que estemos asistiendo, que sea una evidencia en chiquitito,
Y por otra parte, esa sería la primera clave. Y la segunda clave sería que cuando tú salgas tengas que hacer algo. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Y en la siguiente sesión, si es el caso, pues que digas qué evidencia hay de lo que has llevado a cabo, ¿no? ¿Serían esas dos claves para que una formación realmente se pueda transferir al aula para ti, ¿no, César? Para mí sí, y luego si metes el tema ya de acreditación en base a eso, también mejor. También ayuda, ¿no? Sí, si las tareas que se ponen, yo qué sé, ahora que hay modelos, se llevan mucho los modelos híbridos de formación de profesorado, incluso antes del momento COVID, ¿no? Donde había sesiones presenciales, pero luego tenían materiales online y tenían que entregar tareas online. Si las tareas online es mostrar las evidencias y los procesos reflexivos acerca de la práctica de eso que han aprendido, sea lo que sea, y luego eso es sobre lo que te va a dar feedback tu mentor, tu tutor o el ponente que está llevando a cabo esa sesión, pues ahí queda registrado no solo que te han entendido, que han comprendido, han resuelto las dudas que hayan podido tener, lo han llevado al aula, han perdido el miedo para llevarlo al aula, ¿no? Que eso también es importante, y que empiecen también es esencial que cuando lo lleven al aula empiecen por cosas pequeñas, porque hay gente que de repente lo ve y empieza a hacerse el castillo, y eso es como la obra del Escorial, y nunca lo termina, y al final y nunca lo lleva. Y parálisis por análisis, ¿no? Que al final quiere llevar tantas cosas a cabo en el aula que no empieza por ninguna. Tal cual. Y entonces, como al final la acreditación de ese curso va asociada a esas tareas, pues si es que todo se basa en lo mismo, ¿no? Dime cómo evalúas y te diré cómo aprenden tus alumnos, pues también los docentes, ¿no? Lo también que les pidamos, eso es lo que nos van a entregar. Ok. Oye, ¿y este modelo también lo sigues con la formación de los futuros maestros y maestras en la uni? Claro, no, eso lo sigo en todo en la vida. Eso a fuego, sí, claro. Y más ellos. Y además lo bonito, mira, la formación inicial de profesorado es preciosa. Yo creo que es lo más bonito y lo más gratificante. Bueno, he estado en secundaria en contexto muy complejo y dar herramientas al alumnado que tiene una realidad muy difícil es muy gratificante. Uh-huh. Pero digo, a nivel de ilusión, los futuros maestros y las futuras maestras es alucinante porque no tienen ningún vicio adquirido. O sea, no están en un centro, no están pervertidos, tienen muchas ganas de llegar al aula. El aula es como una ilusión, no saben lo que es. Es como un primer amor, ¿no? Es como un primer amor, es el primer paso para encontrarme con la profesión de mis sueños, que es estar con los niños, ¿no? Que es educar. Claro, entonces es maravilloso y poder ofrecerles una visión diferente, la cantidad de cosas que pueden hacer con su alumnado, cómo activarles, cómo fomentar la metacognición, cómo trabajar la interacción social. Yo qué sé, hay tantas cosas que le puedes inculcar desde una asignatura. Bueno, yo doy asignatura de tecnología, pero meto toda la metodología, se la meto toda la base transversal. Pedagógica, tú se las pones ahí igualmente, aunque des tecnología. Sí. Vale. Claro, sí, pero como me estabas preguntando sobre los cómo, por eso te decía que entonces desde los cómo, también desde el aula, todos los procesos que hacemos. Qué bien. Oye, pues vamos a aprovechar que estamos hablando de tecnología y de metodología, porque yo sé que eres una persona que le das a muchos palos, ¿verdad? Hay cosas tuyas desde formación de ABP, en diferentes herramientas TIC, facilitación visual, visual thinking, y bueno, a lo mejor hay profes o familias o personas que están interesadas en la educación que se puede llegar a perder en toda esta terminología pedagógica, que a veces caemos en el error de que no debemos dar por sentado que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando cuando hablamos de ABP, cuando hablamos de visual thinking. Entonces, bueno, me gustaría que hicieras un pequeño bosquejo sobre las metodologías que para ti
ahora mismo, actualmente, pues están en boga, o no porque estén de moda, sino porque realmente se están aplicando en el aula, la ciencia dice que funciona, el profesorado, como formador de profesores, tanto futuros como activos ahora mismo, te dan un feedback positivo sobre esto. Entonces, bueno, me gustaría que hicieras este pequeño bosquejo y que eligieras la que o las que para ti dices tú, yo estoy enamorado de estas metodologías, o para mí yo engancho muchísimo con esto, tanto como formador o como profe en secundaria. A mí esto me funciona muchísimo y he visto que va a ser así para el resto de la vida, hasta que la ciencia nos diga otra cosa o veamos una mejora en este sentido. Bien. Yo creo que es sencillo. Bueno, es sencillo, has dicho en el momento actual. En el momento actual es complejo, es complejo. Yo creo que el eje vertebrador de todo es el cooperativo. Y es complejo y además no te puedo decir nada porque no estoy en el aula física, porque mis clases en la universidad este cuatrimestre son 100% presencial. O sea, no me he visto en la experimentación de un cooperativo como están en los centros educativos ahora, con una distancia de 1,5 metros entre alumnos. No sé cómo lo están haciendo, ni qué dificultades se están encontrando, ni si alguno lo está intentando o no lo está intentando. O sea, desde ahí no te puedo decir. Vamos a aclarar esto porque este podcast tú sabes que es como una píldora que se sube a internet y después nunca se sabe cuándo escucha cada uno el capítulo, porque a lo mejor nuestros yo del futuro o los oyentes del futuro están en 2024 y esto ha cambiado muchísimo. Estamos en octubre de 2020, estamos pasando una pandemia mundial por la COVID-19 y hemos comenzado el curso de una manera muy atípica, que es con distancia, mascarilla, geles hidroalcohólicos, con muchísima incertidumbre, con clases confinadas, con muchísimos protocolos y planes de contingencia en los centros. Entonces, bueno, con este contexto, César está haciendo esta aportación con respecto a las metodologías, diciendo que el cooperativo es la estructura, el eje vertebral sobre el cual se construye el resto de metodologías o donde podemos trabajar el resto, pero que está siendo muy complejo, ¿verdad? Y desde aquí también mandamos mucho ánimo a todos los directores, directoras, a los maestros, maestras, profes, a toda la comunidad educativa que está haciendo de tripas corazón para llevar este curso lo mejor que se puede. Lo mejor que se puede, eso es. Sí que en el online, en el momento actual y tras haber estado en un confinamiento 100%, y yo ahora con mis clases 100% online, sí que estoy aprendiendo las claves de hacer un cooperativo, pues yo qué sé, pues con mini salas, donde comparten, te los traes a la gran sala, gran grupo, vuelves a hacer una asamblea. Es cierto que en el cuatrimestre anterior me fue más fácil el hacer todo esto, porque, bueno, es que la educación tiene que tener un componente presencial y yo allí había estado 2 meses con mis alumnas, ¿no? de magisterio, y de ahí nos fuimos al confinamiento y ya teníamos generado ese vínculo emocional, teníamos cogidas las rutinas de aula y transferirlas al online fue muy fácil. Y ahora estos que llevo 3 sesiones en cooperativo se me hace muy raro porque además por protección de datos hay que grabar las sesiones, pero ellas están con la cámara apagada, entonces solo veo letras, MF, CJ, no les tengo puestas ni caras. Todo como muy impersonal. Muy impersonal, claro. De repente hasta que abre uno el micro, no abre el micro. Pero bueno, aprendiendo sobre eso, pero sí que con respecto a lo que me decías, en cuanto a metodología, yo creo que el aprendizaje cooperativo, a mí me gusta el de los Johnson & Johnson, pero bueno, que me cojo y cojo alguna estructura de Kagan o de Pere Pujolàs y yo creo que el cooperativo sirve para todo. Y luego también pues tengo pues una estructura, pues eso, partir, pero que es de que cualquiera que haya leído un poco sobre educación, ¿no? Partir de saberes adquiridos, despertar también el interés, generar una necesidad de aprendizaje, ya sea en el ABP con una gran pregunta, ya sea... O sea, digo, en el aprendizaje saben problemas con un gran reto o con una gran pregunta o con un vídeo de punto de entrada que de repente les despierte algo o en base a una salida que hayas hecho
con los niños, ¿no? Entonces, en esa fase de motivación, y luego obviamente no puedes construir ni crear nada sin conocimiento, así que de ahí pasas a una fase de investigación, indagación, que puede ser una clase, una sesión magistral, ¿eh? O sea, que puede ser el libro de texto, puede ser un vídeo o un documental de National Geographic. Me da igual de dónde sea la fuente de información, pero vas a tener que tener información para poder procesar esa información y al final generar conocimiento, ¿no? Entonces, y en ese procesamiento, pues ahí tendrías la fase de, pues, síntesis o experimentación. En mi asignatura física y química tenemos mucho de experimentación y aplicar método científico. Y documentar todos los errores que se están cometiendo porque es la primera vez que hacemos algo. Bueno, no tú como docente, pero sí el alumno. Ellos como alumnos, es la primera vez que se van a enfrentar a ese contenido, a ese reto. Sí, y entonces pues hay que dar tiempo para que se genere ese patrón neuronal que todavía no lo tienen construido. Y entonces tienen que ir documentando todos los pasos que van dando, las fortalezas, los errores que van cometiendo y haciendo un ejercicio reflexivo de por qué estoy cometiendo este error y qué he de hacer para no cometerlo. Y al final del proceso, pues hacer una metacognición de dónde estaba, hasta dónde he llegado, y la diferencia entre dónde estaba y dónde he llegado es todo lo que he aprendido y todo lo que me he llevado. Y desde esa metacognición el alumnado pues va tomando conciencia de que va aprendiendo, de qué es lo que le va costando, de qué pasos ha de seguir para poder acercarse a esa meta de aprendizaje, ese objetivo de aprendizaje que se ha hecho explícito al inicio del proyecto, al inicio de la sesión o al inicio de la tarea que les haya encomendado el profesor. Qué guay. O sea, que ya aquí me has hablado ya como de 3 metodologías, ¿no? Porque le has puesto el foco al aprendizaje cooperativo como estructura base para todo. Has hablado del ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos, y has explicado perfectamente en unos minutos en qué consiste esta metodología, y también has metido la parte de la evaluación en la parte más superior, que es pensar en metacognición, ¿no? Pensar sobre el propio pensamiento y sobre todo el proceso que ha llevado el alumno o la alumna durante ese proyecto, ¿verdad? A lo mejor esto suena un poco abstracto, porque estamos hablando, ¿no?, desde la teoría más pedagógica, pero realmente en el aula todo esto se ve como muy diferente, con mucho más ruido de lo que estamos... It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Comentando ahora, y muchas veces toda esta parte de proyectos también viene acompañado de un elemento que también me encantaría traer a la conversación, porque a ti por internet también te definen como un referente en la integración de las TIC en el aula. Entonces, me encantaría, a menos que tengas alguna metodología más que quieras comentar, salvo ABP, aprendizaje cooperativo y la importancia de la evaluación en la metacognición, me encantaría que habláramos sobre las TIC y qué papel juegan en el aula. Por supuesto, en este contexto COVID ha jugado un papel protagonista, pero independientemente del COVID, que hemos visto diferentes experiencias de acercamiento, de simplemente intercambio de información, hasta la creación, que es el punto álgido de aprender, que es llegar a crear algo. ¿Qué papel juegan las TIC en la educación? ¿Qué papel juegan las TIC en la pedagogía? ¿Y qué podemos aprender con ellas, de ellas? Pues yo creo que tú misma lo has dicho ahora y ha quedado de manifiesto además en este contexto COVID-19 que en una escuela, en una sociedad que tenemos totalmente hiperconectada, donde tenemos acceso mediante Internet y la red a cualquier tipo de información y a compartir y generar otro tipo de información, pues la escuela no puede estar y no podía estar desconectada de esta realidad, ¿no? Y nuestro alumnado se está educando en un mundo digital y sus profesiones van a ser digitales y el modo en el que se van a comunicar va a ser también digital, va a tener componente analógico, obviamente. Eso he sido el primero que he dicho que la clase
tiene que tener, tenemos que vernos, tenemos que tocarnos. Ese componente presencial. Ese componente presencial. Y las TIC lo que nos hacen es ampliar ese mundo, ¿no? Y el poder conectarte pues, con otras realidades. También te da diversidad de formatos y soportes de información, ¿no? Que enriquecen muchas veces pues, una información meramente textual, ¿no? Que podamos encontrar en libros, que de ninguna manera los descarto. O sea, yo soy el primero que tengo una biblioteca tremenda en casa y creo que es una fuente de información, pero es una fuente más, como puede ser este podcast, otra fuente de información y conocimiento para otros docentes o familias, ¿no? Y luego también veo esencial la tecnología educativa a la hora de agilizar procesos de aula, ¿no? Agilizar procesos cuando me permite, pues yo que sé, editar de manera colaborativa un documento de texto o, por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que usé yo tecnología educativa, sí, las nuevas tecnologías, pero la primera vez fue antes en la universidad. Yo me acuerdo que en química hacíamos los informes de laboratorio a mano. Y ya en tercero de carrera me dijo, ¿vas a seguir haciendo las tablas y las rectas de regresión con el papel milimetrado, no? Entonces descubrí un mundo, las hojas de cálculo, y esto ha venido para quedarse y, de repente, pues, claro, podía procesar muchos más datos, la gráfica era mucho más precisa, o sea, me agilizaba los tiempos del procesado de datos y la elaboración del informe. Bueno, al principio no me agilizaba ningún proceso porque primero tienes que pasar por la curva de aprendizaje. Tengo que pasar ese valle de lágrimas de aprender cómo se usa esto, ¿verdad? Cómo se usa esto, pero una vez te abre el mundo y luego puedes hacer cosas que sin tecnología es imposible hacer, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también lo veo importante dotar de herramientas y de competencia digital a nuestro alumnado para que puedan desempeñarse y construir su proyecto de vida, que obviamente va a tener un componente digital. Claramente. Seguro. Vale, te voy a decir una frase y tú me la acabas, ¿vale? Vale. Tecnología sin pedagogía es... Bueno, ahí dice Izaskun Gutiérrez, que tú la conoces bien, dice cacharrería, pero sí, es inútil. Yo siempre digo que si la tecnología no te aporta ningún valor añadido, mejor hazlo en analógico. O sea, hay cosas que de repente la gente empieza a hacer, que si voy a imprimir en 3D, no sé qué, no sé cuántos, y hago este modelo, y digo, mira, esto lo hago con el clip de aquí, no hace falta que me saques, que me impriman nada en 3D, ni que estemos 5 horas haciendo un proyecto que luego te quedan la mitad de estándares de aprendizaje por cumplir. Fuera. O sea, porque no te ha dado tiempo. Vale. Que no, que la tecnología es un medio y es un valor añadido que tienes que aportar a tus experiencias de aula. Vale, pues me quedo con estas dos ideas, César, sobre la tecnología. A ver si lo he entendido bien después de esta pequeña conversación sobre las TIC. La primera es que la revolución digital ha venido para quedarse y que en la vida de nuestro alumnado su vida va a tener un componente digital, como bien has dicho, y que también ha jugado un papel imprescindible, y que no deja de ser un acelerador, ¿no? Que Alfredo Hernando creo que también lo decía en alguna de sus ponencias, ¿no? Que la tecnología simplemente me acelera para bien todos los procesos pedagógicos de innovación, de conexión, de colaboración, de creatividad, ¿no? De todas estas habilidades que dicen que tenemos que trabajar con nuestro alumnado y que también nosotros como docentes tenemos que trabajar en nuestra vida para poder llegar más y mejor a los chicos, ¿verdad? A los chicos y a las chicas. Vale, vamos a iniciar el último bloque, ya vamos acabando y me gustaría saber para ti, porque John Hattie en su libro de aprendizaje visible para profesores dice que muchas veces en la escuela se toman en cuenta pues el contexto, dónde está la escuela, qué habilidades tienen los niños, cuál es su estilo de aprendizaje, dice, y muchas veces nos olvidamos de que el profesor juega un papel protagonista y que no es lo mismo, él habla del profesor apasionado, el profesor inspirado, ¿no? Para ti, ¿qué rol juega el profesor? Porque hemos hablado del profe en esa etapa de formación, hemos hablado de la formación inicial, pero me gustaría saber para ti en el aula, ¿qué papel
juega un profe, una maestra, un maestro en cualquiera de las etapas? Pues es cierto que los alumnos son los principales protagonistas, ¿no? Uh-huh. Y además eso es así, son agentes activos de su propio aprendizaje. Es una frase hecha y siempre lo decimos, hay que empoderar al alumnado en esos procesos porque además el que aprende es el alumno. Pero está claro que el docente juega un papel esencial porque al final es el que marca el tempo, el que marca las reglas del juego, el que mediante un tipo de lenguaje u otro dirige y dinamiza ese tipo de sesiones. Entonces, podríamos decir, haciendo una metáfora o una analogía a la química, ¿no? Que al final es un catalizador. Podríamos decir que es como un catalizador. En una reacción uh-huh. química, el catalizador es el que acelera el aprendizaje, pero no interviene en la reacción, no es ninguno de los reactivos. Al final de la reacción, él sigue siendo, no ha intervenido en ese aprendizaje. Entonces, es el que acelera esos procesos y hace que los alumnos aprendan mejor, ¿no? Y la reacción química y ese aprendizaje se dé con una mayor eficacia. Yo creo que es la primera vez que utilizo, me ha venido esa a la cabeza. Mola, catalizador, guay. Vale, qué chulo. Oye, César, pues unas preguntas para acabar. ¿Dónde te podemos encontrar? Si hay alguien que quiera seguirte, que quiera ver tu trabajo, porque no hemos hablado, que eso hablaremos en otro podcast si quieres, sobre Profes TV y toda la parte visual, que haces cosas chulísimas y que siempre estás compartiendo con la comunidad educativa. ¿Dónde te podemos seguir? Pues estoy en todas las redes y en ninguna, ¿no? Porque ahora también tenemos esa infosicación y bueno, pero sí, me podéis encontrar en Profes TV. Ahora Profes TV nació como un medio de combatir el aburrimiento en el confinamiento. Pero está muy bien y hemos generado una red muy potente de profes ahí. Y bueno, pues Cepollatos en Twitter, Instagram y whatever, cualquier red que esa. Si no me quitan antes el nick, pues ahí me encontrarán. Vale, y a partir de ahí... Pues te seguiremos. Oye, y 2 preguntas para acabar que le voy a hacer a cualquier invitado o invitada que venga al podcast, ¿vale? Para cerrar, como un buen cierre, como una buena clase tiene que tener su inicio y su buen cierre y no ir corriendo, ¿verdad? De una clase a otra. Voy a hacerte 2 preguntas, ¿vale? La primera, porque el podcast, como sabes, se llama Desaprende un segundo. La pregunta es, ¿qué te gustaría desaprender? ¿Qué me gustaría desaprender? Yo creo que estoy todo el día desaprendiendo cosas. O sea que en los procesos de aprendizaje tienes que dejar soltar lastre. Entonces cada día vamos soltando lastre de muchísimos aspectos. Pero así uno en concreto, pues me gustaría desaprender pues el acomodamiento que me ha dado la tecnología, ¿no? Sí, porque yo antes era muy ordenado, lo tenía todo en carpetas, subcarpetas y carpetas. Y ahora mi Google Drive va todo a cholón porque como tiene búsqueda semántica y me busca hasta dentro del documento, no ordeno nada. Y entonces esa facilitación que me da la tecnología y ese acomodarme ha hecho que, por ejemplo, pues yo que sé, el escritorio de mi ordenador pues ya no lo ordeno porque he cogido la dinámica de no ordenar. No ordeno en la nube, no ordeno en local. Y yo creo que tengo que recuperar otra vez esos hábitos de esa parte científica que tengo de químico de orden, metodología, estructura. Tienes que hacer un maricondo de tu ordenador, ¿verdad? Desaprendí el orden y quiero reaprenderlo. Vale, guay. Está bien. Vale, pues nos quedamos con ese desaprendizaje. A ver si nos volvemos a encontrar y te preguntaré si has logrado desaprender esa comodidad que tienes con la tecnología. Y la segunda pregunta es, ¿qué le pides a la educación? Esperanza y una visión positiva y bonita de los niños y descubrir el máximo potencial de cada uno de ellos. No le puedo pedir otra cosa. Bueno, y ahora que acabe esta pesadilla del COVID para volver a una normalidad en la escuela. Vale, pues con ese deseo de esperanza y positividad y por otra parte ese deseo de salud para todos. Acabamos el podcast. Muchísimas gracias, César, por acompañarme en esta aventura. Nos veremos pronto. Lujazo. ¿Vale? Loli, Chema, Charo, os esperamos por aquí. Un abrazo. Un abrazo, chao. Chao.
Looking for excitement? Chumba Casino is here. Play anytime, play anywhere. Play on the train, play at the store, play at home, play when you're bored. Play today for your chance to win and get daily bonuses when you log in. So what are you waiting for? Don't delay. Chumba Casino is free to play. Experience social gameplay like never before. Go to Chumba Casino right now to play hundreds of games, including online slots, bingo, Slingo, and more. Live the Chumba life at ChumbaCasino.com.